A ti. que yo creo que tenemos una oportunidad chula, ¿no? O sea, al final la idea de Human Hub es esta, ¿no? Es como abrir esas puertas de realmente lo que sucede en las personas que pasan por este espacio. Ujú. Y ya te veo, ¿no? Es curioso, ¿eh? Hay personas que no veo y hay personas que sí veo. A ti te veo, ¿Me ¿no? ves? Sí, te veo. Que estás como en una fase como muy de análisis, ¿no? De qué cantidad de cosas quieres hacer. Se te ve como muy Ujú. creativa, expansiva. Sí, puede ser. ¿En qué fase estás ahora? Bueno, pues después de haber hecho un montón de cosas, o haber hecho, o sea, más bien igual, después de haber hecho un montón de cosas que no esperaba que iba a llegar a hacer en la vida, sin grandes pretensiones, haber podido experimentar, pues creo que me ha dejado en un lugar bueno, con las cosas un poco más claras en algún sentido y menos claras en otro, y estoy en un momento de parar y de levantar la cabeza. Y sobre todo, de parar, levantar la cabeza, mirar hacia atrás y darte las gracias por lo que has hecho, ¿no? Porque muchas veces estás tan metido haciendo cosas que es que ni siquiera eres consciente de lo que estás haciendo, y cuando te pasa algo bueno, ni siquiera eres consciente ni capaz de felicitarte por eso bueno que te acaba de pasar. Buah, me encanta, 20 melones para abrir. Se me han abierto, en mi mente ya tengo varios. Vale. O sea que el número uno es, podemos empezar, ¿no? Como esta parte del rol de la persona comunicadora que ha estudiado, ¿no? Aparte que se ha abierto muy bien camino en un medio que tiene mucha llegada de impacto. Ujú. Y claro, ese desgaste de algún modo o esa exposición te mete en una vorágine, como dices, ¿no? De que no terminas por procesar y hay que parar de vez en cuando a procesar. Ya, bueno, yo no creo que haya tenido una exposición tan sumamente grande. Es verdad que al final llega un momento en el que siempre me acaba asombrando, porque siquiera ahora, ¿no? En lo que estoy haciendo ahora, si me meto en una clase o si me meto a hacer cualquier cosa, siempre hay alguien que al de un tiempo me dice, tú eres tal o tú has hecho no sé qué, ¿no? O sea, cuando realmente luego en los picos de audiencia parece que nadie ve absolutamente la tele o que nadie ve nada, ¿no? Y luego al final, por H o por B, o sea, no voy a decir que vaya por la calle y la gente me conozca porque no es cierto, pero cuando paso cierto tiempo en un espacio siempre hay alguien que me habla de la comunicación o de mi trabajo como periodista o de tú has hecho esto o has hecho lo otro. Y al final sí es como a veces una sensación de vivir muy a gusto en el anonimato. A mí por eso, por ejemplo, Bilbao me gusta tantísimo. Y eso me da mucho relajo. Entonces, desde ahí es desde donde ya decido parar, ¿no? O sea, desde esa necesidad de y ahora yo, sin una mirada externa, sin un ¿y tú qué? Claro, que tú que, claro, porque te has encargado ¿no? de abrir el mensaje hacia afuera todo el rato, ¿no? De expandir, bueno, la cultura. Bueno, que la cultura es una batalla de las potentes y sobre todo actualmente que Es la batalla. es la gran batalla. Es la Exacto. batalla. Qué guay. Sí, Es la sí, total. capacidad de, bueno, sí, ¿no? La capacidad de ser vanguardia, ¿no? Y de no y de generar pensamiento. A ver, pensamiento se genera en todo, al final, ¿no? Pero, bueno, Sí, ahora pero que... esas capas de abstracción que te permiten generar conversaciones más profundas o calar, ¿no? De forma más profunda en un tema y que te animes, ¿no? A creer que puedes hacer algo. Y a partir de ahí nace un proyecto, lo que sea, arte Sí, o pero para eso también hay empresa. que crear escenarios, muchas 100%. veces. Sí. O sea, todos somos creativos, y una persona que hace una lista de la compra es creativa, iba a decir negativa, es creativa, y a ti cuando te llega el mail se te llena de spam, es creativísimo, ¿no? O sea, empezar a abrir aquello y pensar cómo ha llegado esto hasta mí y esta conexión improbable, desde qué lugar, cómo, hasta que, ¿no? Empiezas a hilar ciertas cosas y eso también, bueno, pues te lleva a otros lugares que no esperabas. Hay que crear escenarios para crear esas conexiones improbables, y hay que entrenar un poco la cabeza, más que un poco, la cabeza, para crear esos escenarios improbables. Es muy importante las personas que te rodeas, de tus colegas también, y de tus colegas tanto en el trabajo como de tus colegas con los que te vas de cañas. Y la gente que te estimula y a la que tú estimulas, ahí se crean cosas chulísimas, pero tiene que haber escenarios como, tiene que haber becas, tiene que haber lugares de trabajo, tiene que haber laboratorios, tiene que haber... Bueno, centros de aprendizaje y centros en los que el aprendizaje pase de ser una mera transacción a ser algo también constructivo. En esos diseños futuros que todo el día estoy, ¿no? Barajándolo también como para intentar crear esos escenarios. Uh-huh.
Y últimamente estoy muy enfocado ahora en el de pre-idea, ¿no? O sea, es decir, porque hay mucho desarrollado ya cuando se formaliza todo, incluso el laboratorio ya es, ¿no? Aunque parezca que no, que es pura investigación, ahí ya está muy formalizado todo ese espacio. Pero antes de la idea, el debate, el ágora, el espacio donde se pueda debatir sin que exista nada más que el debate y luego la extracción ¿no? del conocimiento, sin ningún tipo de objetivo o intención. Siempre va a existir. Claro, pero lo que no lo creamos en esos espacios de cañas, ¿no crees que falta formalizar ese espacio? Que falta formalizar un espacio de discusión. Plena, eso es, como de pura conversación. Porque ahora está como en los territorios informales, en bares, en... Bueno, creo que la discusión ahora mismo, precisamente en este momento que estamos viviendo, está en todas partes. No solamente está en los bares. Creo que está absolutamente en todas partes. Que allí donde mires y donde levantes un poco la cabeza estás escuchando a gente que te habla de el desencanto para con la democracia, el momento que estamos viviendo ahora mismo, el para qué voy a tener hijos si les voy a dejar un escenario absolutamente apocalíptico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué voy a dedicar más horas a mi trabajo si realmente a mí lo que me importa es estar bien y poder vivir? Porque mañana no sé dónde voy a estar. ¿Para qué voy a estudiar si no voy a conseguir un trabajo? ¿Para qué voy a, no sé, el tema de la vivienda siquiera, ¿no? También, ¿no? Alquileres, compraventas, todo. ¿Para qué voy a molestarme en cuidar algo? ¿Para qué voy a...? Si luego ni me lo voy a poder permitir, ni voy a... Bueno, esto se está dando todo el rato. Entonces, no creo que no tengamos foros para hablar. Creo que quizá no tenemos foros en los que se nos escuche tanto o no tenemos momentos en los que estemos trabajando tanto por el cambio. Es decir, si estamos quejándonos todo el rato, no estamos construyendo. Y es muy difícil hoy en día salir de la queja. Es muy difícil salir del desengaño, salir de ese momento bajonero total. Y claro, y estar todo el rato pidiendo a la gente o a las personas que nos movilicemos también es un arma de doble filo, ¿no? O sea, nosotros al final siempre tendemos a meternos muchas veces con el igual en vez de mirar un poco más hacia arriba, que eso es lo que está pasando ahora precisamente y es lo que estamos teniendo en las calles, ¿no? Pero no creo que no tengamos lugares de debate. Estamos debatiendo constantemente y estamos intercambiando opiniones constantemente porque estamos inquietos respecto a lo que está pasando. Sí, hay muchísimo ruido. Es justo, me mencionas lo de esto, ¿no? Esta parte también negativa, que yo considero que a veces como caemos en esa crítica hacia el tercero como un espacio de unión entre pensamiento de sujetos. Ayer en una cena pues salí diciendo, pues yo venía con un mood y ahora salgo con otro. Me he pasado criticando gente, algo que no hago, pero Eso une mucho el criticar. Ya, pero es como que, sí, tal cual, es como que te une en una lucha artificial, aparte que no viene a cuento, porque nadie está contra nadie. Pero sí que es cierto que se ha impregnado eso de forma colectiva como algo ya base, ¿no? Todo el mundo está contra todo el mundo puede opinar de todo el mundo. Bueno, porque somos de las primeras generaciones o la primera, ya no sé ni en qué generación enmarcarme. Vivimos peor que nuestros padres. Bueno, pues que esto lo dice todo el mundo, ¿no? O sea, vivimos peor que nuestros padres y no tenemos una expectativa vital tremenda tampoco, ¿no? O tampoco hay un escenario que sea increíblemente rico. Cuando pensamos en futuro, igual hasta ahora muchas veces lo hemos enfocado de una manera utópica y un futuro no tiene por qué ser utópico, un futuro no tiene por qué ser extraordinario, en un futuro tampoco hay que pensar de manera ¿no? O sea, que sea algo inconstruible. Se trata de pensar en situaciones que pueden hacerse, en situaciones que son plausibles, en situaciones que son probables. Y desde ahí empezar a pensar de una manera sistémica en cómo cambiarlo, qué puedes hacer tú para que se vaya moviendo el engranaje un poquito, porque así también hemos llegado hasta aquí. Y a veces en los años de bonanza, precisamente, vivimos un poco más en la despreocupación. Sí, como delegando, todo ¿no? Va bien, sí. Entonces en esos momentos es cuando de repente, luego cuando abres los ojos dices, concho, han desmantelado esto, han desmantelado lo otro. ¿Qué ha pasado con este sistema que en estos momentos no nos está funcionando? Bueno, vienes de un momento que más o menos te ha funcionado bien, has mirado a otro lado. Pero desde luego, pensar en futuro o pensar en diseñar un futuro no es siempre pensar en una utopía o en una distopía. Hay futuros que son probables y más que probables. Tú sabes lo que te va a pasar ahora si no comes en una semana. Lo puedes pensar de una manera consciente y lo puedes diseñar de una manera consciente. Sí, ¿no? Total. Sí, me estás haciendo pensar mucho en... Está muy en nuestra mano pensar en claro, en el futuro. Claro, que hay hay una especie de inercia en el mundo de la tecnología ahora que está como ha entrado en la conversación
mucho más que antes. Quizás antes eran otras conversaciones, ahora está mucho más integrada. Y hay una especie de urgencia de que el futuro sea de una forma o de otra. Y como bien lo has definido, son como polos opuestos, que en realidad es esa polarización actual. Es que Entonces se polariza el futuro. precisamente el estar en polos opuestos y en tener opiniones, por ejemplo, sociales ahora mismo, que sean tan absolutamente dispares, esto nos permite crecer. El desequilibrio es la manera de crear cosas nuevas y de aprender. Si está todo, ¿no? Totalmente atravesar el dolor, claramente. Claro, entonces estamos en ese momento. El tema está en tomamos la buena ola o dejamos que esto se nos venga encima. O quizá estamos en un momento en el que tampoco tenemos ya mucho margen para que no se nos venga encima. ¿Tienes la sensación tú de que no tienes mucho margen de tu generación? Yo soy de 81, tú de 86. Sí. Yo no lo tengo nada claro. Yo tampoco. Por primera vez, no es que tenga una sensación apocalíptica como tal, pero sí una sensación de que hay que darle al freno magdaleno, ¿no? O sea, que hemos llegado a un punto en no podemos seguir produciendo como producimos, no podemos tener las expectativas de vida que tenemos y tenemos que ajustarnos a vivir un poco peor, pero entre otras cosas, o mucho peor, porque hemos visto que bueno, pues los sistemas urbanísticos no nos funcionan. Las casas tal y como están hoy en día diseñadas por dentro no van con la sociedad a la que dan cobijo, por ejemplo. Ya no hablo simplemente económicamente, sino de manera material. Un balcón, 3 habitaciones. ¿Para qué necesito 3 habitaciones? Que tampoco es que haga ahora apología de vivir en 15 metros cuadrados, tampoco es esto. Pero bueno, eso por una parte. Luego, por otra parte, el sistema político, la democracia. Estamos viendo perfectamente que esto por alguna parte se está resquebrajando, porque existe un desapego bestial. Y ya no solo en nuestra generación, sino la gente que viene por detrás y que ya tiene derecho a voto, no es que les dé igual, es que tampoco no se sienten reconocidos con nada, ¿no? Hasta ahora había un apego que podía ser, o tanto, me refiero a los partidos políticos, que podía ser algo o histórico o heredado, o algo que vaya con algo que tú defiendes, o simplemente porque en cierto momento dado, algo que tú estás sintiendo o que estás necesitando, lo están defendiendo, ¿no? O sea, tienes esos 3, o habrá igual 4, no sé, maneras de apego hacia un partido político, no se están dando. Entonces, si ya perdemos la creencia, la fe, no sé si es fe, pero ya, si dejas de creer en la democracia, ¿en qué crees? ¿Cuáles son los sistemas de gobernabilidad que necesitamos hoy en día y que nos funcionarían hoy en día? Y luego esto también lo extrapolas o lo recoges también dentro del sistema económico que estamos utilizando y que claramente ha demostrado, y desde luego desde pandemia se ve de una manera bestial, que no va hoy en día ni con los valores ni con la manera de vivir que tenemos, el capitalismo. Entonces, ¿hay una fractura? Bueno, sí, ¿no? O sea, esa grieta, supongo, ¿no? Una que hay especie una de vacío. Yo lo digo como usuario, o sea, estoy hablando en nivel 1. Hay un desapego bestial porque las estructuras no nos están funcionando, pero eso no quiere decir que no nos puedan funcionar. No quiere decir que no podamos hacer algo, pero sí que estamos en ese momento de inflexión en el que ahora podemos o deberíamos haber tomado esa ola. Y el tema del cambio climático. Ahora que hablo de olas y no estaba hablando precisamente de la ola. Que hay tantas olas de compromisos y conciencia que... Pero no es simplemente un compromiso. ¿no? Que nos hemos cargado mucho. Sí, pero es que hasta ahora hemos creído mucho, generacionalmente se ha creído en la iglesia. Pues, ¿no? En la iglesia, en las religiones, en cantidad de cosas. Ahora es cuando nos toca creer un poco más en nosotras y nosotros. En dejar esa guía hacia un lado y dejar de seguir influencers, no sé, como de alguna manera decir, ¿no? Gente que vaya con tu causa o creer tú en tu causa y hacer tu equipo y tirar para adelante. Más de núcleo, ¿no? Más de pequeño, más atomizado en pequeñas personas a nivel local. Sí, pero es que al final nos une todo. No somos tan diferentes. Si fuésemos tan diferentes no nos funcionaría tanto Internet con gente de nuestra misma generación que vive en Nueva Zelanda, por ejemplo. Y tenemos más cosas en común con esa persona que no con nuestra abuela hoy en día. Con nuestra abuela a nuestra edad. Claro, el tema de... Claro, porque aquí sí el eje es el impacto, ¿no? Nosotros, bueno, al menos queremos relevar eso, ¿no? Es como creamos impacto de algún modo, cómo lo recibimos y lo gestionamos para luego devolverlo transmitiendo, comunicando, como lo has hecho tú y lo seguirás haciendo, como lo estás haciendo. Entonces, claro, en el reto este del impacto está muy interesante, bueno, me parece súper interesante que lo que dices es consume local, conversa local, acciona local y luego ya el resultado es macro.
pero que no quieras resolver todo lo macro, porque No. si no estás en el medio del ruido, en medio de todo el activismo, de todos los problemas del mundo. Y he visto a mucha gente adulta, y generación de mis padres y tal, jodidos porque no han podido cambiar el mundo. Y yo me he visto con 40 ya también, cuando los cumplí, ahora tengo 43, decir, joder, pues realmente el para qué, ¿no? O sea, no he logrado cambiar el mundo. Bueno, sí, he llevado aquí a crear puesto, bla, 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 pero no me termina por llenar, entonces me vuelco a, yo qué sé, pues esto, ¿no? A generar conversaciones, a intentar Pero es que una manera de ampliar cambiar el el impacto. mundo, vamos a ver, es que cambiar el mundo ya en sí es que me Es una resulta, locura. es que no, o sea, Pero todo el mundo mentalmente no tiene, puedo llegar a abarcar pero todo el esto. mundo tiene eso en la mente, como de quiero ayudar a todo el mundo, quiero ayudar, Pero igual ¿no? todo parte por tener simplemente responsabilidad, ¿no? Responsabilidad Sí, del acto propio del día a día, el detalle, lo pequeño. y empatía con el de al lado. Es que parecen cosas basiquísimas, pero es que va de esto. Pero eso lo promulgas en el día a día, por ejemplo, cuando estabas haciendo, pues, ¿no? Lo que sea, Yo vivo en el muy pasado. metida en producir. Vale, producir exactamente qué es. Vivo muy metida en el trabajo, vivo muy metida en producir, vivo muy metida en intentar pagar una hipoteca altísima porque tenía un alquiler altísimo y porque soy una persona sola que siquiera con un sueldo público o semipúblico se las ha visto y se las ha deseado y me da mucha vergüenza decir esto porque realmente estás en una situación o he estado en una situación privilegiada en la que no me debería de pasar, por ejemplo. Y esto nos pasa. Entonces, ¿esto qué te hace? Bueno, pues que te aliena totalmente y absolutamente. Y ahí lo bueno, lo divertido, la parte positiva de la vida es estar bien rodeada con gente que te ayude a seguir manteniendo ese camino, ¿no? Con los ojos abiertos o pensando siquiera qué estoy haciendo con mi vida y siendo consciente de la rueda en la que has entrado, ¿no? Que no se puede estar Total. militando toda la vida porque yo también he militado durante muchos años, pero no puedes estar militando toda la vida porque tienes que comer. Claro. Bueno, pero me encanta, ¿eh? La Y energía que esto traes, pasa. me encanta Y esto esta pasa. Y lo energía. digo desde el privilegio porque Claro, a no... eso te iba a decir, que si somos privilegiados Claro. y cualquier lectura ajena puede decir, bueno, ya, pero yo, bueno, arriba o abajo, da igual, a izquierda o derecha, estoy visualizando lo que dices y no, yo desde mi privilegio, que es menor que el tuyo, tal y cual. Ok, pero todos sentimos que en cierto modo, si ayudamos, hay un punto en el que no podemos autogestionar nuestra propia vida. Es decir, hay que delimitar la generosidad de algún modo, ¿no? Esa vocación de servicio. Ya, bueno, pues que soy Pero es una mujer. gran reflexión, sí. Claro, sí, pues que soy mujer, o sea, vengo de ahí. A nosotras nos han educado así, o sea, el sistema nos atraviesa de esta manera, en mirar absolutamente mucho más hacia afuera de lo que miras hacia adentro, en sentirte egoísta por dedicarte a ti Culpa, ¿no? X horas. Bueno, culpa, egoísmo, más que nada. No sé bueno, la culpa es algo que te puedes quitar de encima, es algo en lo que puedes trabajar y te puedes quitar de encima, pero esto, el mirar por el prójimo es algo que a nosotras culturalmente y en cuanto a sistemas se nos impregna, es algo que va en el ADN, es algo que hacia lo que rebelarte es violento, es violencia. La sociedad te pone absolutamente en tu lugar una y otra vez si no lo haces. Eres egoísta por no cuidar, por no cuidar de la manera en la que se supone que tienes que cuidar. Eres egoísta por no ser madre, eres egoísta por tantas y tantas y tantas cosas, tantas cosas. Demasiados pesos en muchos sentidos, ¿no? O sea, nuestra generación está tremendamente sobre... O sea, entiendo yo que hay como una especie de mundo interior en el que sobredimensionamos y que tenemos que trabajar eso para reducir. Vale, ok, voy a atacar, no puedo atacar todos los problemas, al igual que no puedo ayudar a todo el mundo, tampoco yo puedo atacar todos los problemas a la vez. ¿Qué tipo de ejercicio crees tú que has hecho ya en los últimos años de cómo ir delimitando del interior tuyo? Decir, vale, ok, todo este mandato lo he limpiado, he logrado, estoy... ¿Qué extraes ahí, o sea, de aprendizajes reales? Que digas... A ver. Bueno, yo creo que me he dejado llevar mucho por la intuición, siempre. Por lo que he sentido dentro que tenía que hacer. Y... sí, ¿no? O sea, me he dejado llevar mucho por la intuición y esa intuición me ha llevado a vivir con muchísima pasión durante muchos años y a militar durante muchos años en cultura. Desbordante igual, ¿no? Euskal Kulturan. Es que no he sabido vivir de otra manera, ¿no? Cuando es algo que te atraviesa tanto,
Pero bueno, sí creo que hay momentos en los que hay que intentar no relegar, pero sí dejar espacio, ¿no? Que a veces si no te bajas tú del tren, esto me lo dijo Anari una vez, si no te bajas tú del tren, el tren te baja. Y creo que tiene que haber gente siempre que venga por detrás. También tengo un poco la sensación, no sé si tú lo pensarás igual o no, que somos una generación, 80, 90, Sí. que nos ha pasado todo por encima, un poco, ¿no? Está Somos una todo roto. generación que estamos muy arraigados a los valores de la generación anterior. No hemos tenido la capacidad para girar la rueda tanto como la gente que viene en los 90 en adelante, entonces nos hemos quedado ahí un poco entre medias. Hemos dado nombres, hemos dado grandes creadores, pero no hemos dado los creadores. Entonces, somos una generación que nos hemos quedado ahí un poco de mediadores, mediadoras de todo el movimiento. Tengo esa sensación, hay gente buenísima, evidentemente, pero bueno, estamos ahí en un impasse entre la conciencia de lo que venía y lo que queríamos ser y quizá no hemos movido, aquí por lo menos, Sí, hablamos todo el rato, Vizcaya, que no hemos Bilbao, movido de Euskadi. una manera tan flagrante como la gente que viene detrás nuestro, que son mucho más Yo ese imaginario valientes. total de mis padres y mis abuelos, que bueno, tenemos mucha historia ahí. Guerra, muerte y exilio. Tenemos todo el camino. Y, joder, me estás haciendo ahí como craquear bastante por dentro, porque siempre he intentado en esa sensación de como una especie de romantizar la lucha, ¿no? De algún modo, Uh-huh. y no lograr terminar de sentir que daba el paso hacia esa lucha. ¿Pero qué lucha es la que has romantizado? ¿Qué tipo de lucha? La lucha política, ¿no? De realmente generar cambios reales en la sociedad. Y que de algún modo yo sí me sentí un poco culpable en ese aspecto, porque claro, como tú bien dices, cargamos con eso de estar como atados entre un lugar y otro, estamos como ahí haciendo fuerza para unir. Yo quiero impregnar mucha esperanza en la nueva generación para que crean cosas, impacten y demás. Uh-huh. Pero por otro lado, tengo la desidia, la tristeza y de hecho a veces la congoja de saber que posiblemente ellos tampoco logren nada, como he visto que no han logrado grandes cambios. Pero si ni siquiera, o sea, si empezamos a pensar en sistemas, es mucho más fácil, yo creo. Porque en la generación de nuestros padres, el sistema era uno, ¿no? Era la familia, el trabajo y el sistema se creaba, o sea, imagínate una constelación, ¿no? Sí. La creabas así, ¿no? Los nodos en los que tú te movías, ta. Nosotros venimos de intentar crear otro tipo de constelaciones porque para vivir necesitamos otro tema, pero la base que tenemos, la plantilla que traemos, el prefabricado, es este. Y está muy grabado. Entonces es todo el rato una resistencia respecto a esto. Exacto. Tanto laboralmente, pues eso, pues no tener un trabajo fijo o no tener, ¿no? O sea, no saber dónde vas a estar mañana, vivir un poco en esa incertidumbre en muchos aspectos. O te agarras a lo que ya hay o vives o aprendes a vivir un poco en incertidumbre. Los que vienen detrás, bueno, saben lo que es un poco una ruptura de sistema, ¿no? Y ya no se plantean tanto el hecho de... Claro, te entiendo. Entonces, si piensas un poco en sistémico, no es tan difícil dar un cambio, no es tan difícil plantear un futuro diferente mirando hacia atrás. Porque claro, para pensar en futuros hay que pensar mucho en pasado, en cómo se han hecho las cosas hasta ahora. A la primera persona que se le ocurrió tirarse, no me acuerdo cómo se llamaba este señor, el que se tiró de la Torre Eiffel con aquel traje de cuero que él pensaba que iba a volar. Y le dijeron, hicieron la prueba un par de veces, vieron que no, aquel señor está en YouTube, es una cosa tremenda. Él pensaba, ¿no?, que iba a conseguir volar y habían tirado el traje con un muñeco al suelo, habían visto que aquello no, y el tío se tiró, igual. Entonces, bueno, desde que esa persona soñó con aquello hasta que se consiguió realizar, tuvo que haber una persona que había soñado con aquello, ¿no? Y ese sueño... El sacrificio. Ese sueño en ese momento parecía loquísimo, pero ese sueño, si lo pones hoy en el sistema actual, dirían, ¿no? Una persona que se está tirando de no sé dónde, de X manera, esto ya lo hemos pasado. Entonces, creo que el tema, cuando estamos proyectando futuro, cuando estamos proyectando cambio, cuando estamos proyectando algo más positivo, va en pensar un poco en sistémico, no en pequeño, no en acotar. Aunque vayamos de los pocos cambios que podemos hacer nosotros desde nuestra pequeña base y nuestra pequeña sociedad. Creo que va más allá. Pero entonces va de simplificar, ¿no? Va de
reducir, o sea, ese futuro que tú visualizas con mucha más conciencia seguramente colectiva, implementando bien y de forma rigurosa la tecnología, no sobrepasando, ¿no?, los derechos y obviamente, ¿no?, las obligaciones de las personas, que estén como bien sopesado todo esto. Pero claro, se antoja muy complejo en un entorno de, claro, de múltiples generaciones con múltiples constelaciones diferentes que no están enlazadas, que es un poco lo que mi frustración de estar en el medio era un poco esa, la que te dibujaba también. Mi futuro es, claro, a veces digo, es totalmente transformar el cuerpo y ya sumergirme de lleno en la tecnología y ver más Convertirte en allá. un ser transhumanista. Claro, pero o vas directo a la naturaleza pura, con algo de tecnología y te quedas como en un Pero flat. ese debate también es interesantísimo. O sea, es decir, la tecnología viene a mejorar nuestra calidad de vida o viene a mejorar nuestro cuerpo o viene a darnos superpoderes. Porque una persona que tiene un Total. marcapasos es una máquina o no. No, es un humano Pero complementado. pero tiene tecnología en el cuerpo. Exacto. Pues bueno, la cosa es si esa tecnología aprende o no aprende. Sí, claro. Ahí está el tema. Pero bueno, que de todas formas, no sé, pues es un poco la sensación de, igual sí tienes razón y efectivamente es hacerlo un poco más desde pequeño para pensar en grande, pero desde luego teniendo la conciencia de lo que tienes alrededor, ¿no? Y de lo que tú puedes hacer para no ahogarte en un vaso. Y sí, de la mano de la tecnología, siempre, claro. O sea, tú no ves un futuro sin tecnología. Lo No, no ves veo un futuro sin tecnología. No, y no me da miedo la inteligencia artificial tampoco. Ah, qué guay. O sea, ¿agnóstica absolutamente sobre el tema o es que realmente entiendes que es un proceso más de... Es que estamos en pleno proceso de aprendizaje. Siempre que ha Ta- habido una Tal nueva cual. herramienta tecnológica, siempre nos ha asustado, ¿no? A priori, En siempre que todas hay las un fases, sí. cambio, siempre nos ha asustado muchísimo. Entonces, esta sensación constante de cuántos puestos de trabajo va y cuántos va a generar, pero también cuánto aprendizaje puede llegar a traer. Otra cosa es que no entendamos la máquina, que no entendamos cómo funciona en absoluto y que nos sintamos cobayas de la máquina. Esto es otro tema. Total. Pero el hecho de que sea negativa para nosotras, bueno, a ver, lo negativo es la cantidad de agua mineral que se necesita, o lo negativo es que estén, bueno, las playas llenas de cables, o todo el residuo material que deja el mundo digital, la esfera digital. Lo negativo es no comprender que nos atraviesa lo digital absolutamente todo el rato y cómo ha cambiado eso en nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de vivir, todo, para absolutamente todo. Eso es lo negativo, la falta de educación o lo que nos cuesta acercarnos a ello, pero no en sí todo lo que puede llegar a traernos. Bien Total. Es jugado. que, claro, cuando atravesas, bueno, se atraviesa un valle de dolor para luego encontrar algo nuevo, en este caso, si lo llevamos a la conciencia, es, ¿no?, gracias a pivotar de forma más rápida el conocimiento, porque se puede procesar de forma externa, sintética y devolverlo, atar cabos y elevarnos, que es lo que ha ido pasando y es una evidencia. También hemos sacrificado, inconscientemente considero yo al principio, y ahora ya con conciencia de daño, que efectivamente hay que, ¿no?, reducir los daños, reducir también el uso de los recursos y mejorar la eficiencia para justamente sobrepasar todo esto, pero sí que estamos escalando en conciencia. O sea, yo hoy estaba hablando con la IA Increíble. de temas que no me hubiera atrevido a hablar con nadie y no tiene nada que ver con lo psicológico, Bueno, eso de también física, de cosas sí, que me es un apasionan. poco un arma de doble filo, ¿no? Lo que puede llegar a sacarte la inteligencia artificial o para las cosas que puedes llegar a utilizarlo. Y hay realmente, en cuanto a gestión emocional y demás, bueno, pues tiene sus red flags, que no vamos a entrar ahí, pero vamos, Sí, es un tema. psicológicamente sí, estoy de acuerdo. Pero el hecho, por ejemplo, de, si vamos un punto más allá, por ejemplo, la cuántica. Mm, Hasta hace 2 días no hablábamos de cuántica y ahora hablamos de cuántica. es verdad eso, ¿eh? Claro, Y llevamos meses, sí. ¿cuántos caminos te abre la cuántica cuando te intentan explicar cómo funciona, ¿no? Y te dicen, no, es que mira, valora todas las probabilidades y entonces ya pasamos de ceros y unos a absolutamente todo. Y dices, piensas tú en, "Ah, entonces puedo estar tomando esta decisión aquí, igual puede haber otra ley en otra parte de, no lo sé, que le pasó X cosas en la vida, pero como eso tal. Entonces, ¿no? Tomar una conciencia de cuántas decisiones tomas al día,
¿Cuántas, no? Todas las cosas en las que te hace pensar la cuántica siquiera, ¿no? Y todas las, o sea, vuelvo a la conexión improbable. ¿Cuántas carpetas abren tu cabeza de repente que alguien te explique cómo funciona la cuántica y empiezas a pensar en, pues eso, cómo puede funcionar todo esto? Ahora, ¿cuánto va a costar ese ordenador en Donosti, por ejemplo? ¿Cuánta agua va a necesitar? Etcétera, etcétera. Pues bueno, pues eso ya es otro tema. Pero artísticamente también, todo lo que esto trae, sonidos, palabras, la intersección con cultura, por ejemplo, es tremebundo todo lo que nos hace pensar y plantearnos esto. Y ni siquiera hemos tocado una tecla de ese ordenador y ya nos está abriendo muchas puertas en la cabeza, muchas incógnitas. El simple hecho de pensar que existe. Total. Por cerrar cositas así, claro, lo del ordenador de Donosti, obviamente, ahora justamente Multiverse acaba de cerrar una ronda muy grande porque va a refinar el procesamiento y intuitivamente creo que va a reducir los costes a nivel agua y computacionales, justamente para reducir todo tipo de infraestructura a los mínimos. Uh-huh. Porque en realidad estamos intentando emular el cerebro que tiene una eficiencia increíble, que con muy poquitos voltios y un poquito de comida funciona mucho mejor y más eficiente de momento. Y dices, wow, cuánto que hay que conquistar. Pero lo que dices tú es esa frontera, ¿no? O sea, estamos como en un momento frontera. Quizás ya no estamos tanto en esa saturación, como que de repente hemos llegado como a la frontera, ¿no? Y hay como demasiada conciencia no integrada todavía. Estamos como intentando digerir este maremotum de cosas. Pero es que eso igual lo entendemos nosotros así porque hemos vivido otro escenario, porque venimos de otro escenario. Pero las personas que no han vivido... O sea, piensa en la generación Z, por ejemplo. ¿Es un punto de inflexión para esta generación? Nativos. Es así, ya. Para nosotros sí, pero para ellos... Mira, es buena pregunta esa. ¿Cómo lo estarán viviendo Claro, ellos? ¿no? Esta gente que ve Cero ansiedad, ¿no? un álbum de fotos en casa de sus abuelos y hace así, en el álbum de fotos. Claro, Sí. es que esto pasa. Entonces, Literal. sí, creo que estamos en un punto de inflexión, claro, pero creo que estamos en un punto de inflexión desde mi prisma, desde una persona que ha nacido en el 86. Total. Igual para mis padres esto es el acabose. Bueno, para mis ellos... abuelos están contentos de estar donde están, porque igual no les hubiera gustado vivir esta época. No lo sé. Es que vivimos a un nivel de incomodidad excesivo. ¿Te parece? Sí, o sea, parece que es cómodo todo y qué tal, pero no. O sea, la carga de ruido es gigante, o sea, se genera una incomodidad de interior íntima que la gente se la está guardando y por eso estamos viviendo un cortisol colectivo enorme. Es que la comunicación, bueno, no se da la comunicación, ¿no? Pero vivimos en un input constante. Claro, y o sea, yo me he desenganchado hace muy poquito de verdad, después de años, y yo, Dios mío, o sea, no me reconocía, o sea, estaba como redescubriéndome en otros aspectos que estaban absolutamente relegados hace años. Yeah. Y eso emerge. Entonces, claro, ese soliloquio interno de, oye, ¿qué está pasando constantemente? Es como el para qué, que no contesta absolutamente nada y te mantiene en ese estado, ¿no? Y el ruido. Entonces es normal que estemos como una especie de mareo. Antes también pasaban cosas y no nos daba un poco igual, ¿no? O sea, cuando quedábamos con la gente, llamábamos por teléfono, tú aparecías en la plaza a las 5 y no sabías quién iba a aparecer. No, pero eso molaba. Y vivíamos con eso. Pero es verdad, ahora hay una cantidad de ruido y el tema de compartir localización, que es loquísimo. Ah, ¿lo de Instagram lo has visto? No, yo he flipado ya. Ayer. No, en Instagram no lo he visto. No llego a verlo. Es que el otro día me descubrieron... otra función de Instagram que yo tampoco conocía, que era... o sea, a los likes que dan tus colegas, ¿no? Los reels, que luego a ti te parece... Bueno, sí, más, que es que no... El mapa. Ah, vale. Y le está empezando la gente como a... espera, ahí. Bueno, ahí tú miras y le das clic a esta persona y, por ejemplo... Ahí te aparece la gente que tienes alrededor. Bueno, de hecho, en Eco, hoy estaba en Múnich al mediodía y ahora sé que está cerca mío. Ostras, pero eso se podrá quitar, ¿no? Hostia, está en Bat. Y claro, pero tú lo compartes... Ah, vale, lo tienes que compartir, no claro. está de defecto. Es que tantas cosas están por defecto y luego las tenemos que ir quitando. Esto no estará por defecto, ¿no? Pero me parece como muy fuerte. O sea, yo compartir mi ubicación de WhatsApp contigo es, bueno, estoy aquí, ven. Guay. El otro día me dejó el coche y digo, ¿dónde está el coche? Me olvido. Digo, no. Y voy al Google Maps y no tenía nada. Voy al de Apple y me dice, el coche está aquí. Digo,
O sea, me encantó porque hemos resuelto un problema, pero luego me quedé como pensando ¡Qué miedo! Claro. Y ahora Instagram ya... Entonces, claro, si todo el mundo da el paso en todo el rato exponer ya tanto, Pero esto es un poco, a ver, ¿dónde queda la extimidad y la sí, pero es intimidad? que siempre volvemos a este tipo de debates que era como, en una época era también como, ¿ves mujeres, hombres y viceversa? O no ves mujeres, hombres y viceversa, ¿no? Era como, se crea esta escisión en la sociedad. Sí. No hay cosas tan malas ni tan buenas. El hecho es entender qué es lo que estás haciendo. O sea, es la educación. Es entender que si ves eso, bueno, estás viendo una reproducción de lo que viene siendo el sistema amoroso, hegemónico, y la enfermedad del amor, por así decirlo, en el lugar en el que deja cada rol y que solo cree en el binarismo, muy bien. Y si estás utilizando esto, pues 3/4 de la misma. Es entender qué es lo que estás haciendo. Entonces no hay cosas que sean Absolutas. genuinamente malas o genuinamente buenas. El hecho está, ¿no? Supongo, en aprender qué estás utilizando y tú, a ti, para qué te sirve eso. Cuando consumes algo, cuando utilizas algo, a ti para qué te sirve. O sea, entender cuál es el uso que tú le estás dando y esto a ti como ser humano, qué te trae. Y si tú quieres vivir totalmente alienado y conectado con la gente, estupendo. Pero no es mi movida. Ahora mismo. Claro, uy, qué buena frase esa. Si quieres vivir alienado, Pues, estupendo, es tu movida. claro. Claro, pero Bueno, sí, pero esa persona, para ser autoconsciente y hacer esa pregunta constantemente a nivel filtro interno, pero es que tenemos que hacerla. Es que ese es el tema, que ya, pero es tenemos que que muy agobiante hacerlo. también todos los días. Oye, bueno, Ese tipo de aquello que estoy cosas haciendo existen tal, porque las utilizamos. Ese tipo de programas e inputs comunicativos existen porque se consumen. Si no estamos constantemente nosotras, trabajando contra nuestros inputs vitales, contra nuestro eros y nuestro tánatos, porque nos pillan desde ahí, tal cual. si no estás poniendo eso un poco en jaque de vez en cuando y haciéndote una limpieza de cookies tú a ti misma, Muy buena. Ay, qué chulo eso. bueno, Limpieza de cookies. va entrando, va Sí, sí, entrando sí. la movida todo el rato. ¿Es complejo? Sí. ¿Es cansino? Muchísimo. Pero es la sociedad en la que estamos viviendo ahora mismo. Y Bueno, es precisamente lo que nos desapega de todo también. Porque ahora mismo, ¿cuánta capacidad tienes para hablar, por ejemplo, de autores, títulos, de cosas que sean de... Vamos a las cosas de 3 segundos. Si no nos explican algo en 2, 3 segundos o tiene una imagen, ¿no?, que te enganche unos colores, ya has perdido toda mi atención. Entonces, ahora o tiro de modelos y de hemeroteca muy fijada o me cuesta muchísimo acordarme siquiera de qué libro me leí el verano pasado. es que la hemeroteca es compleja también, ¿no? Porque ya no, es como que no archivamos así ya. O sea, Pero no el modo archivamos de... así por todo el input que tenemos de fuera. ¿Pero eso no crees que es contextual, inherente a cada contexto? Que, yo qué sé, pues en 1701 seguramente memorizar no fuese algo más que sujeto a la supervivencia y no tanto a lo social. Quizás ahora hemos sobredimensionado toda esta parte de Probablemente, sobrememorizar cosas que tampoco viene pero a el cuento. tema también está en qué tipo de... Claro, es que esto también suena como, ¿pero qué tipo de vida quieres vivir? A mí me gustaría que la mía fuese vivible. Y tengo la sensación de que el ritmo que lleva el mundo y todo lo que me está pasando alrededor, pues me lo está poniendo un poco difícil, la verdad. Y me parece que tener ideas brillantes viene con trabajo y con constancia y no con estar vendiendo todo el rato en Instagram, pues eso, ¿no? Cosas maravillosas y júntate con gente súper guay y vas a hacer cosas y entonces ahí se crean amistades estéticas, empresas estéticas, ideas estéticas, que realmente es una cosmética de la ideología y pues eso, ¿no? Pues de la empresa, de todo. Y una empresa al final es un sistema, es una familia, es algo que hay que alimentar. Y Eh, humanizar. Claro, claro, porque somos input humanos. Lo más difícil de gestionar, siempre dicen, ¿no? En una empresa son las personas, porque nos pasan cosas. Entonces, Total. claro, hay que elegir vivir una vida vivible, entiendo, porque es que si no te vas al hoyo, te llevan al hoyo, es que no hay mucho más. En ese vivible, por ejemplo, ¿no? Si lo llevamos al terreno de las cookies, ¿no? Me levanto, voy a eliminar mis cookies de hoy. ¿Qué haces tú? ¿Tienes así como una especie de ritual como para limpiarte o coges el coche y ese ritual es Joder, pues yo alejarte? me he dado cuenta, por ejemplo, que durante muchos años yo necesito mucho input. Y es así, porque si no tengo la sensación de que no sé, No como que avanzas. no tanto que avance, porque no creo que sea, o sea, no necesito subir escalones, por así decir. O sea, Ya, no entendido. necesito esto, pero necesito mantener la cabeza activa, curiosidad, que pasen cosas, descubrir cosas y demás, ¿no? Y cuando me doy cuenta que llevo, por ejemplo, una semana o unos cuantos días en los que no he descubierto nada, pienso que tengo que parar.
porque no, hay algo que no he olido, hay algo que no me ha llamado la atención. Y si no me ha llamado la atención es porque no estaba atenta, porque no he tenido la capacidad de quedarme con algo, con una imagen, con un... Y puede ser cualquier tontería, ¿eh? O sea, puede ser algo de que veas un cartel por la calle o tener... Mira, hoy, por ejemplo, en el autobús me pasaba, que es una tontería. Tenía las piernas cruzadas y había una chica delante mío sentada en el autobús que tenía una melena increíble, ¿no? Y se le caía la melena por encima del asiento. Y ha habido un momento que me llegaba a mí a los pies. En otro momento, yo no me hubiera dado cuenta que podía estar pisándole el pelo. Pero hoy me he dado cuenta y me ha parecido una cosa hiperestética. Y esto me ha llevado a pensar sobre la naturaleza del cabello y las obras de arte hechas con cabello. ¿Por qué he mirado? No lo sé, pero me ha pasado. Claro. Entonces, si no llego, porque me conozco, y si no llego a estas intersecciones, es precisamente porque estaré con la cabeza metida en algo que me está llevando demasiado tiempo. Sí, una especie de framework que si no está activo, ya es fácil ver que no estás siendo tú, ¿no? En estado de curiosidad. Entonces Constante. tampoco es que haga algo todos los días, lo que intento hacer es lo que hace todo el mundo, dormir. Pero tampoco es que haga nada y no dormir con el teléfono en la habitación, eso también. Ah, bueno, eso está guay. Eso también. Y no te levantas con el teléfono y... Depende, pero... Depende, quiero decir, por la alarma, ¿eh? Pero eso también. ¿Qué te ha impactado así en general? ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿No? Como si pudiéramos definir en este momento de la vida como... Hemos llegado hasta aquí, pero han pasado, ¿no? 38 años. 39. 39. 39. Claro, ¿qué es lo que dirías si fueras un alien y vives esos 39 años? O sea, ¿En mi vida o en el lo planeta? Que más me ha impactado de toda esta gente, de toda esta enfermedad llamada humanidad, o de todo este virus, o todo este planeta raro que no entiendo, ¿qué es lo que te ha impactado? A mí una de las cosas que más me llama la atención de la sociedad es la capacidad tan grande que tenemos para no ser nosotras o nosotros mismos. De Increíble. evasión. Sí. Claro, que nos alejamos constantemente y tenemos que hacer fuerza para volver. Y lo llamamos tecnología, y lo llamamos protesta, y lo llamamos... Pero no tiene tanto que ver con eso, creo. Ah, es genial, me encanta. Porque claro, tú, que es verdad, es la fricción absoluta, de constantemente te alejas de ti mismo de forma voluntaria, porque como que quieres expandir hacia afuera la búsqueda, ¿no? En proyección todo el rato, ¿no? O parecer complejo, o no sé, o que no se te crea demasiado simple, o que no, muchas veces ocurren estas cosas. Reinar con misterio. Sí, no sé, y supongo que según te vas haciendo mayor te vas dando cuenta de que no, o sea, Que no lo hace guay falta. es levantarte un domingo por la mañana y no hacer nada, a veces es súper guay, ¿no? Hay un punto ahí en el que es como hay un punto Que no todo tiene que ser hacer cosas geniales, ni, o sea, la genialidad se encuentra con el trabajo que decías antes, ¿no? Si lo hilo bien y me corriges, ese estado de genialidad en el que descubres que el cabello puede ser, ¿no? La exploración de algo súper estético, abstracto y además que impacte en los demás para hacerles pensar cosas nuevas. Uh-huh. Llegar a eso es un hilo de improbabilidades gigantes y que tienes que dejarte fluir, ¿no? De algún modo. Y una capacidad de estar bien con aburrirte tremenda. Claro, pero ahí no hay intención. Ahí la intención no existe, sino lo que existe es la seguridad de que tienes que curiosear de algún modo, ¿no? O enredar. Sí, de que para poder llegar a esa capacidad hay que estar tranquila, hay que aburrirse, hay que no tener miedo a aburrirse, hay que no tener miedo a la nada, a no ser nada, a no hacer nada. ¿Tú cierras los ojos y logras estar en calma? Joder, sí. ¿De verdad? Sí. Es que ¿Sí, justo sí? estaba acordándome ahora del libro de Pablo Dors. Sí. Sí. A mí me ha costado años. Me ha costado mucho, pero sí. Bueno, lo mismo, porque a mí también me ha costado Sí. mucho, pero recién ahora creo que sí lo logro. Como que me quedo con el ruido. Es un esfuerzo constante. Sí, total. Sí. Bueno, como lo hilo a lo anterior, exacto, porque tendemos a irnos hacia fuera de vuelta toda la rata, ¿no? Sí, como a buscar y el porque input fuera. muchas veces también he tenido que utilizar ruido blanco para conseguirlo, ¿no? O sea, llegar... Binaurales uso yo, parecido. Bueno, y ruido blanco también lo usé mucho. Hay mucha gente que... Yo utilizo a Nieves con Costrina, por ejemplo, que te cuenta cosas de historia y yo pues me pongo ahí, la escucho de fondo y como si me estuvieran contando un cuento. Pero es saber que el silencio, la tranquilidad te hace bien e intentar llegar a ella de una manera u otra. Y yo he descubierto que mi manera de hacer, de unir cosas, de estar tranquila, de poder crear,
de poder pensar, es aburrirme y tener tiempo para aburrirme. Y siempre he pensado que en el input, en la velocidad, en el aprendizaje continuo, activo, estaba la respuesta, ¿no? Estaba el poder escribir, el poder pensar nuevos proyectos, el poder entender qué es lo que me viene de fuera y extraer de ahí lo que me interesa y poder hacer cosas tan transversales como he hecho, ¿no? Y con el tiempo me voy dando cuenta de que hay un punto en el que el silencio y el aburrimiento me consigue que me conecte con otras cosas con las que hasta ahora no había podido. Y probablemente porque estaba... Igual tenías muchos instrumentos sonando a la vez, quizás. Y muy guays. Y sí, hilándolos entre ellos, pero orquestando, claro. bailando a veces la música que no pones tú, ¿no? A veces que tengas capacidad para hacer ciertas cosas no quiere decir que tengas que hacerlas o que sean las que mejor se te dan. Literal, me ha costado... bueno, eso sí que me ha costado pero hay años. mucha gente que te dice como, tú eres buena en esto, ponte a hacer esto. Odio eso también. ¿No? O ese tipo de cosas. Pero en la sociedad ahí no hay género, creo que ya es talento y dones que la gente cuando lo ve claro te intenta como llevar a etiquetarte y a encajonarte. Y luego dices, no, y yo he vivido constantemente esa presión también, social. No, tú, joder, sí, es increíble, venga, por ahí. Y yo, no, déjame en paz. A mí me han preguntado mucho, por ejemplo, con el tema de hablar en público. A mí me cuesta muchísimo hablar en público, muchísimo. O tener que dar una charla delante de mucha gente, dar clases siquiera, me cuesta horrores, porque tengo mucho pánico escénico. Entonces, claro, muchas veces la gente te pregunta, ¿y para grabar una cosa así? ¿O para hacer radio? ¿O para hacer tele? Y mi respuesta siempre es la misma. Es que ahí el equipo es mínimo. Tú harías cine de increíble también, ¿no? No lo sé, no me lo he propuesto nunca me ha llamado la atención. Es verlo que sí. No, ya estoy haciéndote el... Verlo sí, claro. pero que la gente crea que a ti se te pueden dar bien ciertas cosas, ¿no? Como esto lo explicas bien, esto tal, lo podrías hacer... Pues no, mira, resulta que yo cuando me subo a un escenario, cuando me pongo delante de X personas, me tiembla la pateja de tal manera que estoy más pensando en la pateja o en lo que está pasando alrededor que en lo que tengo que hacer en ese momento. Pero en cambio, si el equipo es pequeño, funciona millas. ¿Qué quieres hacer? Entonces, muchas veces tampoco se nos dan tan bien las cosas en las que los demás nos proyectan porque creen que tenemos la capacidad de hacer algo. Igual a ti te va a costar más hacer algo y tienes que hacer un camino mucho más largo, pero es tu camino y eso te lo da el silencio, ¿no? Hay me un he punto en levantado el que te lo da el pensando silencio. en eso, literal. Que justo, me he levantado pensando y estoy todo el día pensando en eso hoy. En subtarea, ¿no? Todo el rato. Es decir, he tenido muchas oportunidades todo el rato de hacer cosas y tomar caminos, como bien dices, en esa presión y hubiese sido genial, pero... Y desde fuera dicen, me da igual el logro como lo ven, pero yo sé que ahora estoy como sintiendo que mi narrativa es mía, que mi película es mía. O sea, todo lo que mencionas también es esa sensación de, ¿no? Como de propiedad. Yo ahora sé que estoy siendo protagonista de mi historia. ¿No? A lo anterior siempre estaba como por inputs o por presión o por dinámicas. ¿No? Pero estabas en otro momento de tu vida. No, pero no era el protagonista. De hecho, mi peli, la primera que hice hace 10 años, que fue centrado en toda una historia, pero la cuestión es, era observador de... porque trataba un poco, fue un dogma, Barthes era potente, pero me convertí en observador porque en realidad estaba como despojado de mí mismo, estaba como alejado, crítico, con mis generaciones, con la anterior, con la posterior, con la humanidad, con no sé qué, claro, y según me fui acercando a mí, que es, ¿no? De estar lejos a cerca, lo que noto ahora es que bueno, pues que no tengo miedo a nada, pero sé que, no sé, como que una cierta tranquilidad rara, ¿no? Como que todo está como, vale, ok, es una buena peli esta, me mola. Igual es porque hay algo también que, el hecho de la toma de decisiones, ¿no? Ir aprendiendo a tomar decisiones. Que eso supongo que también te lo da, no sé si te lo da, no sé qué es lo que te lo da. Te iba a decir la experiencia, no lo sé. Cuando tienes que tomar una decisión... Golpes. No necesariamente golpe. Tú, por ejemplo, tienes una oportunidad de cambio, vamos a decir, ¿no? Y se te ponen en una balanza dos cosas que son buenísimas. Te lo pongo ahora mismo, un dilema. Te dicen, tengo un programa, vas a ganar increíble dinero, pero tienes que hablar delante de 100.000 personas, una vez al mes. Y la otra es, vas a ser funcionaria, vas a ser feliz y todo perfecto. Vale. Si voy a ser funcionaria, ¿en qué voy a trabajar? En lo que más te dé felicidad. ¿Y el programa? ¿Sobre qué va a ser? El programa de algo te dé felicidad, pero delante de estas 100.000 personas una vez al mes. Cogería lo que más vaya a durar en el tiempo.
No lo sabes. Incertidumbre. Bueno, ser funcionaria ya te da pistas. Ser funcionario es para toda la vida, claro. Pues no sé, pues ahí tendría un gran dilema. Tendría que pensarlo. Claro, y es que es dificilísimo. Porque hay un punto en el que hacer frente a algo que te crea incomodidad, a mí es algo que me gusta mucho. A mí también. Pero, mira, pues probablemente sería funcionaria y me pediría una excedencia para hacerlo de vez en cuando y luego poder volver. Señora. Y ahí probaría todo. Sí, Pensaría señora. cuál es la manera en la que puedo hacer absolutamente todo. Pero a lo que iba es que lo importante de todo esto creo que es tener la capacidad o aprender a tomar decisiones con las que estés más o menos tranquilo. Saber que lo que se va a quedar a un lado igual no es una oportunidad que realmente no vaya a volver en tu vida nunca más. Porque muchas veces cuando se nos ponen cosas delante, en cualquier ámbito, ya sea en una empresa o ya sea entre colegas o en cualquier ámbito que estés, siempre nos da la sensación que es ahora o nunca. ¿Vamos a las 3 de la mañana al Antzoki o no vamos? Es que igual si está pasando en el Antzoki, ¿cómo no voy a ir? Y es que no voy. Claro, pero... Me encantaba. Y te pasaba eso. Y he vivido eso. Y te pasaba eso y siempre había algún colega que te decía, a lo mejor siempre empieza cuando te vas, tú, bueno. Y no pasaba nada. Es que tal cual. Pero siempre pasaba eso todo el rato. Que el viernes anterior. Y ahora de repente te dicen, bueno, pues te damos un programa y te vas a ir a viajar por el mundo un mes. Pero tienes que dejarlo todo tal y como está y no vas a poder volver a donde estés tal y como está. No hay una solución mala. No hay una solución mala. Porque no hay una solución mala. Ya, pero yo me he proyectado a los próximos. Yo tengo planes siempre. Siempre me proyecto. Pero pero si te quedas en un escenario en el que esa probabilidad ha existido, con lo cual tus pies probablemente empezarán a moverse en alguna dirección si es que eso te ha picado de alguna manera. Y si te piras, cuando vuelvas, no vas a estar en el mismo lugar y no vas a querer volver al mismo sitio. Tal cual. Entonces, muchas veces simplemente el hecho de que una oportunidad entre pues, dentro de un sistema, de una vida, de un tal, ya hace que la perspectiva cambie. Y eso es lo bonito de pensar en futuros. Que la oportunidad sea probable o improbable te ayuda a crear un escenario diferente. Y el camino es lo importante. Sí, 100%. Me recuerda mucho al camino de la innovación, ¿no? Que es lo mismo, es zona liminal. Meter. Pero no hay nada ni delante ni detrás. Es como que estás como piezas que vas descubriendo probando, en el momento, prototipando. ¿no? Claro, viendo, sí, 100%. Pero es absolutamente creativo en todos los órdenes. O sea, si esto lo utilizas como proceso, pues en la cultura o en el mundo de la legalidad o con un nuevo software o hardware, es lo mismo. O sea, la persona que va a estar detrás creándolo, si lo aplica, ¿no? De cierto modo, sí, puede ser. Oye, me estás haciendo pensar muchas cosas múltiples todo el rato. En todo y nada. O sea, pero ese es tu terreno, ¿no? ¿Te gusta? ¿Cuál? ¿El pensar en todo y nada? Sí, como jugar en ese sí-no de... Que al principio, antes de grabar, te decía, o sea, estás en un momento... Te leo, ¿no? Te leo. Yo tengo la sensación de como que estás como en un momento en el que estás como con mucha energía, mucha cantidad de cosas que contar, no sé, como tienes mucho mundo interior desarrollado, y a la vez estás como eligiendo no abrir caminos todavía, ¿no? Como estás como queriendo esperar a abrir nuevos caminos. Sí, estoy en la retaguardia, sí. Y no sé si los voy a abrir en algún momento. Bueno, o igual aparece alguien y dice, oye, sí quiero que abras, y bueno, depende. No lo sé, o sea, no sé. Es como que yo tengo la sensación de que esas cosas te pasan cuando eres más joven, ¿no? O sea, que no me voy a poner aquí abuela cebolleta, pero que las puertas se tocan cuando eres más joven, no sé. No, pues... No lo sé. No tengo esa sensación. Igual ahora también porque estoy con el perfil bajísimo, claro. ¿no? Pero no lo sé. ¿Qué cambia entre perfil alto y bajo? ¿Qué notas? Joder, estar en búsqueda activa o estar súper abierta a que te pasen cosas y entonces... siquiera tú con presencia generarlo, ¿no? O sea, estás generando cosas sin saber que las estás generando. Estás generando movimiento ya simplemente con ir a algún sitio porque tienes cierta curiosidad, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? O ir a unas jornadas, o ir a una clase de no sé qué, o no sé, a cualquier cosa. O sea, ahí estás generando movimiento porque de repente te pones a hablar con alguien o te pones a hablar con otra persona, genera algo en ti, o sea, hay movimiento todo el rato. Te observan también. Eres una red, ¿no? O sea, claro. Y ahora no me siento en ese momento, o sea, no... O sea, menos movimiento, más análisis y más observación. Sí. Claro. Bajar revoluciones, o sea, venir como de picos muy altos y necesitar bajar revoluciones y pensar en, ¿y ahora qué? Que es lo que te he dicho al principio, o sea, he hecho muchas cosas que no pensaba ni que iba a hacer.
sin pensar en que esto fuera posible o fuera probable. Yo es que no me imaginaba en la vida ni que iba a acabar trabajando en innovación, ni que iba a trabajar, ni que iba a estar tantos años en la Soca de Durango, ni que me iban a dar una beca, ni que, o sea, es que no pensaba que me iban a pasar todas estas cosas. Y mucho menos, por ejemplo, que iba a viajar por el mundo con un programa de la tele. O sea, es que no sé, es que son cosas que es que no... que te pasan. Bueno, te pasan porque te pones ahí, ¿no? Supongo. Pero que son... que yo no tenía... O sea, ambición no había. ¿Nunca hubo ambición como motor? Yo nunca, O sea, la curiosidad sin intención Curiosidad desbordada. y sin ningún tipo de Una curiosidad dirección. desbordada. Yo siempre me había visto mucho más en la letra y pues eso, en una redacción, en un periódico o en ETV, ¿no? Cuando estaban informativos. O sea, siempre me había visto mucho más ahí. Que nunca me había proyectado tanto. Por ejemplo, ahora si inventamos un futuro en el que comunicas un trozo y otro trozo enseñas y otro trozo, ¿no? Yo qué sé, tercios. En un tercio, en la parte de comunicación, ¿qué tipo de comunicación te mola? A mí me encantan los informativos. Sí, ¿eh? Pero me encanta La el actualidad. informativo gamberro, la crítica, el Tipo poder. CQC o así. No tan de entretenimiento, Vale. no tan como más conciso, no sé, algo que pueda ser como más pequeño. Más pequeño me refiero a más corto, más concentrado y sin límites, sin Igual barrera. estamos creando aquí un nuevo programa en ETV o aquí Imagínate, mismo o pues donde sea. ojalá que se haga bien y que se haga Es bonito. que hace falta, lo que dices tú es cierto que hace falta como una La curación. crítica hace falta, o sea, Pero ¿no crees que hace falta? El otro día también estaba pensando en cómo hacer, por ejemplo, llega una noticia, ¿no? Y que te pongan sellos de certificados que tú ya identifiques, ¿no? Una nomenclatura. Por ejemplo, si tu programa emite una noticia y cuando la emites, que ponga pues una puntuación en grado de fidelidad o fuentes, cantidad de fuentes, green o red, dependiendo, o sesgo, potencialidad de sesgo tal, de potencialidad de sesgo cual. Como hacer ese disclaimer ya. de la noticia y que quien lo ve lo pueda guardar en una etiqueta y como acumular esas noticias y crear un imaginario, No sé, algo más... me crea muchas dudas, ¿eh? El otro día Es que precisamente nadie estaba certifica. hablando... Es que, mira, yo tengo muchas amigas, o sea, muchas venimos de comunicación y muy pocas nos dedicamos de manera activa a la comunicación. Y muchas realmente con vocación periodística. Dices, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues una de mis mejores amigas me decía el otro día que uno de sus sueños, o algo a lo que... Porque yo esto les pregunto mucho, como, idealmente, ¿ahora qué te dedicarías? ¿Ahora qué os gustaría hacer? Si ahora no tuvierais que pensar en dinero ni nada, ¿qué haríais? Y es una de mis mejores amigas me decía el otro día que ella montaría ¿cómo se dice en castellano? Un observatorio de noticias. O sea, coger las noticias de todos los medios de comunicación, filtrarlas y todos los días sacar un baremo de calidad de esto. Claro. Me decía que ella sería feliz haciendo esa gestión de datos. Es gestión de datos, exacto. Reetiquetado o etiquetado, categorizado. ¿Cuántas veces les hacemos la campaña leyendo siquiera pues las palabras que ha dicho Tararit que te vi o las palabras que ha dicho otra persona y les haces la campaña? Tal cual, muy buena. Les haces la campaña. Es cierto, recogiendo esa información y refritándola. Y todo el mundo, pues por ejemplo, pues eso, ¿no? Pues también influencers o demás personas a las que se les paga por hablar de ciertos temas. Claro. Es que les hacemos la campaña. Y ese es el tema, ¿no? Poder tener un pequeño reducto, no sé, poder hablar de... Pero sin editorial, sino que sea procesamiento de la información. Editorial siempre va a haber. Ahí está la cuestión. Editorial siempre va a haber. Ya, si no lo va a generar una máquina. Y la objetividad, bueno, ya sabes tú bien que la objetividad no existe y tampoco vamos a pretender que exista. Porque va a ser una marca. Pretender que algo es objetivo es crear marcas respecto a la objetividad. Bueno, pero dame 3 perspectivas, por ejemplo, decir, vale, esta noticia la vamos a girar en 3 perspectivas. Pero esa perspectiva ya te la va a dar el periodista que se siente detrás del micrófono. Es que es lo que me obsesiona justo ahí. Ahí te lo discuto a debate, ¿eh? Por ejemplo, estaba escuchando una noticia de un tío corrupto. Y vale, vamos a suponer que hace el vídeo. Bueno, yo no soy corrupto, estas son las 4 cosas que pasaron realmente. Sí. Luego veo el otro medio y dice, no, lo que dice, sí, pero omite estas 3 cosas. Y mi opinión es esta. Y digo, vale, venga, voy al tercero. Todo lo que han dicho el resto es mentira. En realidad este tío no es corrupto. Pero, ¿en qué quedamos? Entonces, claro, es como una especie de mareo, ¿no? Como boom, luego boom, para otro lado, boom, para otro lado. Y siento como usuario, como ciudadano, que si en el medio, ¿no? me ponen el cubo de la imagen, ¿no? Vale,
perspectiva de un lado con sesgo cargado. Ujú. De este sesgo y de este sesgo. En este omiten, en este no, en este sí. El resultado es, esto es la media de lo que ha pasado Ya, aquí. pero por encima del análisis de esas personas está la hemeroteca. Vale, podríamos sumar ese parámetro. Me gusta, Y sí. desde ahí tú podrías pensar en, Relacionados. claro, en, bueno, esto que están contando es de esta manera, pero mira, la hemeroteca lo que dice o la información lo que dice es que esta persona tiene una sentencia de tal, de cual, de no sé qué, y la lectura de este es que esto, la lectura del otro es que y tal. Y entonces la tuya sería una cuarta. Pero el hecho de tener acceso a la información es importantísimo. El hecho de que tengamos acceso a la información, acceso a los datos, lo que se hablaba ahora, ¿no? De que la información gubernamental se iba, los datos, ¿no? Que son, pues a portales, ¿cómo se dice? Invisible, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, los portales de datos, ¿no? Que son visibles para toda la ciudadanía y que entonces tú ahí, por ejemplo, Transparencia. Transparencia. Que entonces tú ahí desde ahí puedes sacar los datos de cuántas viviendas de alquiler hay en tu barrio, cuántas tal, o sea, ese tipo de datos están ahí. Otra cosa es que cuando nos den una noticia sobre X cosas dándote datos, tú no sepas dónde buscar esa información porque tampoco nadie te ha educado en lo que es comunicación audiovisual. Claro, claro, claro. O sea, Y no es una asignatura ni troncal ni optativa. Optativa es radio, por ejemplo. Pero nadie te ha enseñado ni cómo funciona un plano, ni cómo funciona la cadencia de la voz, ni por qué nosotros estamos sentados y solo se nos ve de aquí para arriba, porque si no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, como no nos enseñan todas estas cosas, nos las comemos. son papillas, bueno, no, mientras hablabas de, claro, digo, facilitación de la información. Si cuando tú facilitas, en realidad traduces. Ujú. Traducir no es interpretar, es traducir. Siempre hay interpretación en la traducción. Sí, compro. Pero claro, ahí está la cuestión, ¿no? Si logramos un... Imagínate el portal de noticias X, Ujú. que cuelga 100 noticias al día, en 30 días, ¿no? Hay 300 noticias. En la 223, justo de la que ves, hay 4 de anteriores relacionadas, que ya te lo agrupe, ¿no? Que te lo presente como... Esto está con estos 3 módulos de noticias en donde lo consumas, en web o en vídeo, o en AR o en vídeo, pero que te lo relacione, que te lo presente con relación. Que no tengas tú que buscar, sino que te lo presente. Y luego sumarle lo que hace un rato decía, ¿no? Los parámetros. Hombre, pues el mundo sería bastante más interpretativo y menos, ¿no? Papilla, ¿no? De algún modo. Pues es que no he visto eso en ningún sitio. Neutral, que Es que es yo una creo que mentira seguiríamos total. tendiendo a ir a lo fácil y además siempre a la palabra y a la imagen, o sea, a la palabra, a la oralidad y a la imagen. Eso Es que sí que es cierto que todo el rato se reduce a la consigna, totalmente. sí, porque ahora mismo tampoco tenemos la capacidad, o tampoco tienen la capacidad, es que ya no sé en qué se va a cometer, ni de relacionar conceptos, ni de concentración, ni de... Y esto es un problema, Gravísimo. esto es un problema. Bueno, pero ¿por qué siguen presentándonos las noticias con esos titulares, o sea, con esa estructura? El periodismo tiene que transformar todo esto. O El sea, periodismo ya lo ha transformado, el periodismo está ¿qué en va? constante transformación. Sí, pero no, bueno, entonces aquí falta mucha más capa de tecnología, muchísima más. Para procesar más rápido y, vale, si tú consumes consigna, vamos a suponer que se consume foto más titular más, ¿no? Párrafo de 3 líneas, vamos a suponer que ese es el conjunto de lectura máxima que tenemos. Bueno, en el procesado para llegar a eso, dame un modelo que yo me pueda fiar, o sea, Ya. que me certifique que dentro, no sé, o el gobierno, Pero ¿quién? es que Pero que más me o lo menos lo certifiquen. tienes. Más o menos, hombre, ahí nos cuelan los bulos, desde luego, porque existen ciertas formas, ciertas estéticas que funcionan dentro del ámbito informativo. Hay ciertos cánones, ciertas cosas que ya están establecidas. Entonces, ¿tú te lo crees? Yo, por ejemplo, claro, muchas veces sí me creo cosas, es cierto lo que dices también. A mí, el ámbito informativo, los formatos informativos, me parecen, desde luego, o sea, me parece el formato más, o sea, más apasionante de un medio de comunicación. Porque siempre se habla entre informativos y entretenimiento, pero es que el informativo también es entretenimiento. Sí, sí, es un mix muy apasionante. Sí, es como estar en el medio de todo, ¿no? Es una hibridación constante, Claro. constante, donde la tecnología tiene espacio, donde la persona tiene espacio, donde el entretenimiento tiene y donde la incomodidad tiene.
Sí, porque la Es, noticia es parte de narrativa también. es el formato por excelencia. O sea, es el informativo es el buque insignia de cualquier cadena. Ya no solo porque pueda crear. Te estoy hablando desde un ámbito audiovisual, desde un formato. No te hablo del contenido, que también, evidentemente, porque sin noticia, sin realidad, sin generación de opinión, Ya, pero no todas esas vamos a ninguna noticias parte. para mí están narradas ahora con un... De tantos formatos se han formateado ya, vamos, todos son lo mismo. O sea, yo veo una noticia contada. Bueno, hoy vamos a hablar de... A ver, ¿por qué? Porque hay ciertos códigos que hay que respetar. Hay ¿Pero por ciertos qué? porque es que si no, no lo entiendes. O sea, si no, Pero no, el no Z no va a conectar cero con eso. El Z Pero es que a quiere mí que no le me importa que el cuentes... Z no conecte. O sea, Pues si es la siguiente no, pero generación. tienen que conectar todos, no es solo el Estoy de Z. acuerdo ahí, tienes razón. Que es muy difícil sintonizar. Porque es que si fuera solo el Z, hablaríamos todos como hablan ellos, o hubieran No, no, hablado, no, claro. quiero decir, o los anteriores a nosotros hubieran hablado como hablábamos nosotros. Y tampoco es, ¿no? Sí, para ellos somos boomers Tampoco es y... menester que nos Sí. pongamos aquí todos en plan, tíos, qué movida. Ellos no se pusieron así. Pues, ¿no? Pero tampoco Eh, solemnidad extrema, formalidad distante, filosófica. ya, pero es que la mayor herramienta que tienes tú en esta vida es la palabra. Es lo que te permite generar pensamiento. Es lo que te permite generar pensamiento y es lo que te permite... Pero yo no me creo a esos periodistas, no les creo. ¿A quiénes? A todos, porque están absolutamente avatarizados. Parecen títeres. Pues que siempre ha sido así. Ya, pero eso no significa que... Por ejemplo, yo compro tu programa. O sea, me encanta que tu idea de pilorizar mejor, reformatear la noticia... Bueno, me encantaría. Yo no lo haría porque es que me encanta más la otra capa. Es el lado B de lo tuyo. A ver, Ujú. si lo tuyo es la actualidad, lo mío es la temporalidad. Me Ya. encanta como guardar capsulitas como esta para el futuro, ¿no? Como activos. Pero en tu caso, la actualidad es... ¡Guau! Tiene que ser increíble poder procesar la información de otra forma. Crítica. Un mínimo. Pero con voces, con perspectivas, no con solo un lado, o sea, con perspectivas. Que ahí también hay un reto, ¿no? Para los medios. Sí. Formatos, por ejemplo, que se han utilizado siempre en información han sido los tertulianos, ¿no? Pero Siempre hay... también se han A mí avatarizado. siempre me ha costado muchísimo, por ejemplo, ver programas de tertulianos. Me cuesta mucho conectar con esto. Sí, a mí también. Porque es como una y otra vez, bueno, sabes de qué color es cada uno, entonces cuesta mucho encontrar algo nuevo. Y quizá a veces no tiene que ser nuevo, pero simplemente tiene que ser gente con la que puedas conectar, pues para quedarte un rato escuchándole. Pero es que eso también te pasa en la calle, ¿no? O sea, tú tampoco tienes colegas con los que no conectas de ninguna manera. Y la Uf, sí. gente que te incomoda no necesariamente es gente con la que no te gusta pasar tiempo. No, te hace pensar también. Claro. Y cuando preguntas opiniones o cuando vas con un proyecto, cuando vas no, o sea, no es la misma persona con la que te vas a tomar una caña, no siempre es la misma persona a la que preguntas por ciertas cosas. Entonces, el hecho de tener tertulianos o tener gente que te incomoda alrededor o que tenga otro tipo de opiniones también está bien. Ya, pero, Está no muy se, bien. pero se ha vuelto un ruido... Es difícil montar programas, o sea, pensar en estructuras de programas de información de una manera muy diferente a los que existen hoy en día. Y yo lo ¿Este que formato no te gusta, tío? O sea, ¿no tendrías tú tu podcast en el que todos los días hablar de algo que te interesa y... O sea, quiero decir, yo me he enamorado mucho de esto porque en realidad es algo que... Bueno, en realidad es como la radio o... Es como un espacio totalmente fuera de... ¿No? De la... Bueno, uno, del lenguaje propiamente audiovisual. No hay Ujú. semiótica, no hay reinterpretación, no hay reencuadre, o sea, es lo que hay. Vale, vale, sí, podría salir mi pierna también y la tuya, pero no hace falta. Aquí es oral, como decías tú antes. Y quizás darle más tiempo a esto. O sea, si la información tú coges y dices, hoy os voy a hablar de 20 noticias en 2 horas. Ujú. Como hace Inés Hernán en Instagram. ¿Quién? Dice Inés Hernán, que siempre dice, mis santas, os voy a contar lo mejor de la semana. Entonces me dice, ta, 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 ta. Sí, Y así en lo hace. minuto Pues y medio claro. te lo cuenta, sí. Bueno, Ángel Martín, por ejemplo, a mí me gusta como Ángel Martín también procesa, lo lleva más a lo personal y tal, que es brillante también, a mí me encanta él. Bueno, quizás eso, ¿no? Es decir, que la noticia igual no tiene que estar centralizada en esos informativos, sino... Pero la escucho a ella, igual que la escucho con Nerea Pérez de las Heras en Saldremos Mejores, las escucho porque confío en su criterio también. Bueno, pero tus amigas que estudian comunicación, que en un mundo ideal este formato encaja, ¿no? Es decir,
si hay tantos influencers, no puede venir una era en la que caiga ya esa estética, como veníamos diciendo, y se abra ya de vuelta, ¿no? Como una especie de revolución del pensamiento o de la palabra mediante estos formatos más Podría ágiles. ser, o sea, podría ser, y a mí desde luego es un escenario que me interesa mucho, pero a mí me interesa mucho. No me gustaría caer en ser carca. ¿Me explico? No sé si es una necesidad o si es un interés de Leire Palacios. Te lo pongo, ETV lanza, dice, informativos ETV, vale, ¿y qué es? Entras en la web o con las gafas realimentadas o en la tele y tienes, quiero ver una noticia, vale, noticia, titular. Le clico y tengo Y si pensamos un 40 poco, pero si lecturas pensamos un diferentes. poco más allá y en vez de pensar en ETV, que claro, 40 podcasts, tenemos sí. que pensar en ETV, pero si en vez de pensar en ETV pensásemos en la democratización de la información, en la democratización de los Es medios y eso. empezásemos a utilizar el medio de comunicación, Internet, o sea, en vez de pensar en las plataformas, en los canales, hasta dónde funciona hoy en día un canal de televisión. Es una manera de comunicación que se nos ha quedado obsoleta o es una manera que tenemos, o es un canal que tenemos capacidad de transformar? Mira, ahí te lo aterrizo más y traduciendo lo tuyo. Si ETV tuviese 50 microestudios como este, que los podría tener perfectamente, porque el dinero da para hacerlo, y el espacio también, y la ciudadanía, tus amigas, periodistas, tal, pudieran reservar para ir a grabar, eso sería un mundo ideal para mí, porque luego se procesa toda esa información de los ciudadanos que van y cobrarán o no cobrarán, o elegiremos ya el sistema de incentivo tal, pero que el medio esté regado y lo narre muchas más voces y que luego ya quien entra a la plataforma pues vaya navegando por las noticias, pero que haya Me parece más voces, complicadísimo. no un Star System que me imponen de gente que con la que no conecto, con la que no me interesa. O sea, te querría escuchar a ti. A mí, si esto lo hacemos partiendo de la educación, te lo compro. Si no hay educación, no. Pero si tus amigas se han educado, son Sí, 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 comunicadoras, sí, sí. periodistas. Pero estábamos hablando precisamente de lo complicado que es el sesgo, de lo complicado que es conseguir información de ciertas cosas, contrastar fuentes, de lo complicado que es fiarte de alguien que te está contando algo. Entonces, primero tienes que aprender a entender información. Vale, partimos de la base de que De que todo el serían, mundo está culturizadísimo en esto y claro, que todo el mundo está educadísimo en claro, esto, ¿vale? o que tus amigas, o que ciertas, Si tuviéramos que capacidad, sí, bueno, podría ser un escenario interesante. Pero mira, me parece que has generado un estado de futuro utópico, desde luego. claro, Ahora mismo. no, lo hemos generado, porque me has llevado ahí porque, claro, yo vengo hace muchos años también dándole vueltas, ¿no? Es decir, que la televisión no termina de comprenderse a sí misma en su propia transformación. Es una especie de Titanic del que nadie se quiere bajar porque hay que seguir, pero de que hay que transformar porque hay una urgencia y contextual, pero nadie quiere asumirla. Se asume a medias. La televisión es un medio fascinante. Estoy de acuerdo. El audiovisual es fascinante. Por toda la familia que crea detrás y delante. Increíble. Total. Pero, sí, Pues si hay menos fricción ahora para crear, entonces, ¿por qué no que hay tenemos? menos ficción para crear. Claro, menos fricción para Ah, producir. fricción. Fricción, sí. Es decir, que no cuesta ya tanto. Entonces, simplemente es como dar 2, 3 pasos y se podría ampliar todo esto. Pero yo creo que es miedo, ¿no? Al final, cuando tú controlas un medio, no quieres la pluralidad general puesta en el medio. Intentas, de algún modo, que... ¿no? Bueno, hay intereses económicos por una parte, supongo, ¿no? Porque estaba pensando en YouTube, en TikTok y en todas estas, ¿no? YouTube es una maravilla, ¿eh? Pero estaba pensando por una parte en esto que tienes intereses mercantiles, empresas, grandes empresas, lobbies, etcétera, etcétera, políticos. Y luego, bueno, pues empresas que son más pequeñas, como son televisiones privadas, públicas, estatales o autonómicas. Cada uno tiene sus intereses y sus intereses políticos, pero a gran escala y a menor escala. Entonces, aparte de esto, luego está la capacidad que tengas también, tanto humana como de medios. Entonces, confluyen muchísimas fuerzas. Y dentro de todo esto y de todos estos ríos, es conseguir que los nodos interactúen de una manera positiva para el público, ¿no? Es complicadísimo esto. Agnóstico, ¿no? ¿Cómo creas ficción? ¿Cómo creas entretenimiento? ¿Cómo creas informativo en toda esta telaraña, ¿no? En todo este entramado, en cómo creas un oasis o algo que mínimamente enganche.
Sí. Y, por ejemplo, todo lo que se habla hoy en día de audiencias también es descabelladísimo, ¿no? Tenemos un sistema de audiencias que está obsoletísimo, de medición de audiencias, y sigue rigiendo. Entonces, bueno, que tiene capacidad indiscutible. Tiene una capacidad indiscutible. Y es un medio que no hay que dejar morir, entre otras cosas porque tiene una capacidad de creación y artística bestial y de crear pensamiento bestial. Y dentro de todas las artes, desde luego, la televisión es de lo que más denostado está. Ahora mismo, antes no, ¿eh? Pero ahora mismo, Denostadísimo. sí. Es como que, sí, total. De hecho, es casi como ser parte del lado malo de la sociedad. Es curioso eso. Yo te lo he dicho antes, a mí la televisión es fascinante como medio. Estoy pensando Como mucho herramienta. ahora mismo, sí, porque... Pero siempre me estoy como dando vueltas a esto, ¿no? Es que no se termina de dar el paso en muchos aspectos en esto. Entonces, claro, ahí tengo mucha frustración. Barrera. Yo estoy frustrado, avanzamos, logramos impactar, hacer tal cual, y súper bien y contentísimo, pero se pueden hacer cosas mucho más rápido y siempre se dilata No hay todo. que frustrarse. Sí, aprendiendo. Bueno, eso te decía, estoy medio aprendiendo a no frustrarme, lo transformo, ahora ya soy como Hay que más... intentar no frustrarse. No vas a cambiar el mundo, no vas a cambiar el mundo en 2 días, pero no hay que parar. Mi madre siempre lo ha dicho. Formalidad poca, pero que dure. Pues esto es lo mismo. Fundamento igual, poco, pero que dure. Entonces, es mucho más, ¿no? Con los años te vas dando cuenta que es mucho más importante la constancia, Sí. no perder las ganas, no perder la curiosidad, no perder, ¿no? Esa manera de estar. Sí, parecen como consignas muy gastadas que todo el mundo está Pero es repitiendo, así. pero es verdad, Es así. 100%. Es así. Muy bien, hemos estado a gusto, ¿no? Nos hemos quitado las ganas de hablar de cosas. La verdad que o sea, a mí me ha encantado. Por terminar, ¿dónde querrías ubicar tu eje de impacto? ¿Hacia dónde? ¿No? Si en un estado ideal, hacia el futuro. En las noticias ya puede ser como una dirección, de ahí pues, ¿hay algo más que te preocupe o donde quieras poner una intencionalidad hacia el futuro? Es que nunca he tenido estas cosas claras. Te va a sonar a topicazo, pero es que no lo he tenido nunca claro. Lo que sí me he dado cuenta con los años es que algo que sí se me da bien, y esto probablemente con 25 no lo hubiera dicho, es traer a tierra cosas. Intentar o sea, dentro de la complejidad, intentar encontrar lo más simple, ¿no? Y a partir de ahí, pues, no sé, pues eso, pues ver una noticia, diseccionarla, o ver un tema e intentar explicarlo de una manera más o menos fácil. Entonces, creo que es mucho más importante que en esta sociedad, hoy en día, para que cierta gente brille, tenemos que haber otras personas que hagamos el trabajo de cocina y de nodo. Y yo ahí no es que esté particularmente cómoda en algunos momentos, pero creo que es de lo que mejor se me da y me gusta. ¿Y energía tienes? Bueno, espero. Bueno. Espero, bye. Antes me hablabas de la ambición. No he ambicionado jugar en primera división, nunca. Bueno, puedes ir y volver cuantas veces quieras. Pero me parece que trabajar ¿no? que ser mediador de algo Eso es me ha súper gustado. necesario. Sí, pero me ha gustado porque lo has enraizado casi en una función raíz de nuestras generaciones, ¿no? Como por involuntario también, ¿no? El hecho de nacer en estos años nos ha permitido pues tener como, bueno, ese poder también, ¿no? De poder justamente o transmitir o a veces resistir para unir y muchas veces también ayudar o acompañar para que avancen las cosas. Y esas 3 o 4 variables, bueno, son potentes, ¿eh? O sea, porque el Z igual no va a empujar. Llegará. Llegará El de otra Z manera. llegará. Sí, ciertamente también. Pero probablemente nosotros, cuando teníamos la edad del Z, pues pensarían lo mismo de nosotros. Son una generación increíble. Increíble. Me cuesta pensar eso, ¿eh? Pues yo lo creo. Bueno, a mí igual es porque la juventud me fascina. O sea, Claro, a mí también les ayuda mucho, pero sí que me veo que están como alejados de como de o sea, por un lado son muy responsables con el mundo, con todo, y luego no tienen como esa creencia del sacrificio, ¿no? Como que no quieren doler, o sea, no quieren vivir el dolor. ¿Para qué? Hombre, para
avanzar con más solidez, para no equivocarse, para no pisar Pero mal. no creo que no avancen. Mira, creo que una cosa que la generación Z hace genial es el hecho de poner la vida en el centro antes que el trabajo. Me parece que lo hacen genial y que es algo que nosotros no hemos sabido hacer, Ciertamente. por ejemplo. Yo lo aprendí hace poco. Y no es que no sean responsables con el entorno y no es que no quieran trabajar, no es que, bueno... Que yo le juzgo entonces. Lo ¿Para que qué dice, vas a claro. trabajar 8 horas, ¿no? Si puedes generar lo mismo en 4 y encima creas 2 puestos de trabajo, por ejemplo. Es curioso, es contradictorio, porque yo en realidad pienso así, claro. Si no, no emprendería. Sí, sí, yo encuentro lógicas y lo, ¿no? Ayudo a que se armen las cosas. Pero es que Y lo muchas veces, eficiento. en vez de pensar, o en vez de pararte un poquito a pensar en por qué te escuece un pensamiento diferente, simplemente piensas en, no, es que eso está mal, es que mira qué pedazo vagos. Es como la generación Nini, ¿no? No caigo en esa consigna tan No, pero, reduccionista, pero sí. sí, pero lo simple es pensar eso. Sí, Como, lo esta normal, sí. gente, mira, fíjate, que les dan un puesto de trabajo para tal. Si yo hubiera tenido la oportunidad de tener unas prácticas remuneradas cuando hice el tal, y ahora lo tienen Joder, y ni siquiera hacen el huevo ni por quedarse dentro de la empresa. Ya es que ¿para qué? Ahí estamos, esa es la que he visto, claro. Claro, De que ¿cuánto muy trabajo has pocos, hecho tú claro. gratis? Porque yo muchísimo. Muchísimo. Claro. Sigo haciéndolo. De hecho, incluso yéndome bien y haciendo todo, sigo haciendo muchas cosas. Entonces, bueno. Pero bueno, eso para mí es ley de vida, ¿eh? O sea, como dar, luego ya ir recogiendo de alguna forma, pero dar, y ya está. Para mí hay ciertas reflexiones que son interesantes y desde luego lo que creo que más, o sea, lo que creo que otra de las cosas que te da la edad o que más ves con los años, ¿no? Es esta capacidad de ser más, o sea, de poder entender más al prójimo, ¿no? De soltar más cuerda. Hay mucha gente que se hace, o sea, que le ocurre todo lo contrario, ¿no? Mucho más proteccionista, mucho más de así están las cosas bien hechas o no. Entonces supongo que la edad te da esto. O te vuelves mucho más reservado, precisamente de cuidar lo tuyo. Esto normalmente suele ser la gente que maneja pasta, la que tiene más que perder. Yo tengo que romper esa dinámica. O te cuesta menos soltar lastre porque entiendes que hay muchísimos colores en el mundo y decir, bueno, a mí la vida sí me ha enseñado algo, es que al final las cosas salen y que todo tiene solución en esta vida menos una cosa. Entonces, mientras no caigamos en ese escenario, el resto ya veremos lo que va pasando. Al final las cosas siempre salen. Sí, Mejor o peor, pero siempre salen. Ceder el control, ¿no? Como no tengo el control, avanzo, planifico un poco, obviamente. Es dificilísimo, pero bueno, pues lo que decía mi abuela, ya harán. Pues ya harán. Hemos hecho, ¿no? Sí, no, pero claro, sí. Pero en algún momento aparecerá, ¿no? O sea, la esperanza de que en algún momento florece algo. Claro, y Sí, harán. Sí. Y de otra manera, y no sé lo que traerán, y probablemente traerán, o sea, no sé exactamente qué es lo que traerán, pero bueno, la intuición me da que pensar que pues probablemente traerán escenarios con mucho más color, traerán escenarios en los que la prohibición sea mucho mayor, porque son más del castigo y de prohibir, de lo que está bien y lo que está mal. Sí. ¿No? Hay una predicción ahí, ¿eh? Y tiene sentido lo que dices. No sé exactamente cuál es esa predicción, pero bueno. Hombre, que son los que van a llevar el siguiente mundo a otro lugar. Bueno, vale. Pues nosotros ahora, en los próximos 15, somos el relevo generacional de muchísima gente que deja sus puestos de trabajo y hay una herencia gigante, una transferencia de valor enorme, bestial, en nuestras generaciones. Y yo quiero ver qué pasa en toda esta etapa, ¿eh? Porque todas las instituciones... Nosotras muchas veces lo pensamos, ¿eh? Igual que estábamos pensando en lo que te he dicho antes de esto del observatorio, nosotras muchas veces también pensamos en ¿cuántos años quieres vivir? 150. 200. 300. O igual con 50 ya te vale. ¡No! No, digo, o sea... No, por Dios. Espero que no pase. Sí, bueno, o sea, que no es una intención de me quiero morir, o sea, que no va por ahí el tema. No, la intención no es esa. Me has llevado al límite. Pero, ¿cuál va a ser para ti un mundo vivible? ¿Cuál va a ser un escenario vivible? ¿No? O sea, esa pregunta, ¿no? Donde pueda respirar bien, tenga libre albedrío, donde pueda decir lo que pienso, donde pueda hacer lo que quiero, me vale. Parece ser Suerte. Que no. Ya. No está pasando, ¿no? Muchas cosas de lo que acabo de decir. Parece que no se viene eso. No. Pero bueno,
Pues Hostia. mira, pues proyéctalo. Vaya. Guay. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Vale. Ha genial. sido 1 hora y 24. Ah, sí, Para vale. ti, en tu mente, ¿cuánto ha sido? No sé. Al mucho. principio denso, menos, más. No, porque como no sabía que venía, pues ha sido como, bueno, tendré que hablar de innovación, de diseño, de El cosas que he hecho tendré que hasta hablar. ahora. Me encanta. De que ir por aquí el tema. He dicho, no sé, pues como... Pues pero- ¿ves? Hay espacios diferentes, claro. Pues el tuyo espero que lo inaugures. No sé, el que quieras. A mí me encantaría ¿Que pille un micro, pase. dices? Sí, O a que... Ah, bueno. que vuelvas. Ya. Bueno, me la apunto. Para Vamos cuando hablando. levante la cabeza otra vez. Yo me la apunto. Es que ricasco. Seguimos.